del Hospital Río Ortega de Valladolid y presenta a la doctora Alcaide. Bueno. Buenos días. Los pacientes con ictericia obstructiva de origen maligno y resecable presentan un mal pronóstico a corto plazo debido a que la mayoría de ellos ya se encuentran en un estadio irresecable en el momento del diagnóstico. Y, por tanto, solo se les puede ofrecer un tratamiento paliativo de drenaje de la vía biliar. La técnica de elección sería la CPR, pero en algunos de ellos no se les puede realizar y habría que recurrir a un procedimiento alternativo. Sería la CTPH, la colangiografía transparieto-hepática, o el DeBuse, el drenaje biliar guiado por ecoendoscopia. Saber los factores predictores de la evolución de estos pacientes es importante porque nos permitiría realizar una adecuada selección de los pacientes y, además, como veremos, muchos de estos factores se pueden modificar con nuestra práctica clínica diaria. Además, la información disponible, la mayoría de los estudios publicados se basan en aspectos técnicos de estos procedimientos y saber cuáles son los factores que determinan el éxito de estos procedimientos en determinados pacientes, las complicaciones, la supervivencia, realmente la información que tenemos disponible es muy limitada. Por tanto, nuestro objetivo fue determinar los factores predictores que influyen en la evolución de los pacientes con ictericia obstructiva de origen maligno y resecable cuando han tenido una CPR fallida y se les ha sometido o bien a una CTPH o bien a un DeBuse. La CTPH, como todos sabéis, es un procedimiento radiológico intervencionista para acceder a la vía biliar de manera percutánea. Se puede colocar un drenaje externo-interno, como en la imagen, permitiendo un drenaje de la bilis hacia el exterior desde la piel, o la prótesis atraviesa la estenosis, llega al duodeno y permitiendo un drenaje más fisiológico de la bilis. Se puede colocar también un drenaje externo únicamente con el extremo proximal de la prótesis sin llegar a atravesar la estenosis, principalmente en pacientes con un mal pronóstico a muy corto plazo que se decide no realizar una técnica con una prótesis que le vaya a permitir durar más tiempo, y lo ideal sería colocar una prótesis interna sin que el paciente tenga un drenaje externo que atraviese la estenosis y además permita el drenaje de la bilis manteniendo la circulación enterohepática. El DeBuse es un procedimiento que mezcla la CPR con la ecoendoscopia terapéutica y permite acceder a la vía biliar desde la luz gastrointestinal, a la vía intrahepática externa mediante una hepaticogastrostomía, a la vía biliar extrahepática, a la intrahepática, a la extrahepática mediante coledocudodenostomías, y también permite realizar drenajes transpapilares. Nosotros analizamos 80 pacientes, 40 a los que se les había sometido una CTPH y otros 40 a los que se habían sometido a un DeBuse. Se analizaron de manera retrospectiva. Todos estos pacientes pertenecían a 2 hospitales de la misma provincia y se reclutaron entre 2009 y 2014. Se realizó un análisis de regresión logística teniendo en cuenta las siguientes variables. El éxito, como variables dependientes, el éxito técnico, que se definió como la colocación con éxito de la prótesis; el éxito clínico, si los pacientes presentaron una disminución de la bilirrubina de al menos el 80% a los 30 días de haberles colocado las prótesis; las complicaciones leves, moderadas, graves o fatales si llegó al fallecimiento del paciente; si los pacientes murieron durante el mismo ingreso en los que se realizó esta técnica; si la prótesis disfuncionó durante la evolución; y la supervivencia a los 3-6 meses. En cuanto a las variables independientes, se analizó la edad, el sexo, la etiología tumoral, principalmente si era una patología primaria o una patología metastásica; localización de la obstrucción a nivel iliar o a nivel distal; la bilirrubina que tenían previamente al procedimiento; la causa de la CPR fallida, si fue porque no se podía acceder a la papila en una obstrucción al vaciamiento gástrico, por ejemplo; si no se podía canular la papila porque se encontraba infiltrada, o si tras realizar una CPR
aparentemente con un éxito técnico. Posteriormente, el paciente no presentaba disminución de la bilirrubina. Los días que transcurrieron desde que el paciente ya presentaba síntomas de obstrucción hasta que se realizó el drenaje, los días que transcurrieron entre la realización de la CPR y el procedimiento de drenaje alternativo, el número de intentos que se necesitó realizar sobre el paciente a criterio del médico hasta que finalmente se dio por concluido el procedimiento, si se habían utilizado prótesis metálicas o plásticas, si el paciente tenía un drenaje interno únicamente o si también portaba un drenaje externo y si después los pacientes se sometieron a quimioterapia. En cuanto a los resultados, los pacientes tenían una edad media de 72,8 años, el 57,5% fueron varones, el 76,2% tenían un tumor primario de biliopancreático, el 35% la obstrucción estaba a nivel del hilio hepático y la supervivencia media de estos pacientes fueron de 161 días. En cuanto a los resultados, en el análisis multivariante, lo que vimos es que el no acceso a la papila como la causa de la CPR fallida fue factor pronóstico independiente de menor riesgo de complicaciones, es decir, que si no se manipulaba la papila durante la CPR, el paciente tenía menos probabilidad de desarrollar complicaciones. Los días que transcurrieron desde la CPR a la realización del drenaje alternativo fue factor predictor de fallecer durante el ingreso de ese procedimiento. La localización iliar fue factor predictor de peor supervivencia tanto a los 3 como a los 6 meses. Cuando la prótesis funcionaba, realizar reintervenciones sobre esa vía biliar para que el paciente volviese a tener drenada la vía biliar fue factor predictor de mejor supervivencia a los 6 meses. En cuanto a la mortalidad a lo largo del tiempo, la localización iliar empeoró la mortalidad de los pacientes y, en cambio, el reintervenir la prótesis fue factor de menor mortalidad cuando la prótesis había disfuncionado. Y, finalmente, el someter a un paciente a CTPH o a ADVS no fue factor predictor de ninguna de las variables dependientes. Por tanto, podemos concluir que la localización iliar, la causa de la CPR fallida, los días que transcurren entre la CPR y finalmente el drenaje biliar y la reintervención por disfunción de la prótesis predicen la evolución de los pacientes y, aunque estos factores se deben confirmar con otros estudios, pueden ser relevantes para mejorar nuestra práctica clínica. Muchas gracias.